conocido jurisconsulto de derecho en nuestra provincia, con quien vamos a dialogar. El abogado Hernán Loyola se presenta como abogado de los familiares de la señora que el día de ayer tuvo su parto en las afueras del Hospital Darío Machuca Palacio en nuestra ciudad. Abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes a usted, don Héctor, a Enrique Estupiñán, Patricio Coronel, que está en los controles, al compañero camarógrafo, a toda la gente que nos acompaña, nos escucha en la ciudad de La Troncal. Efectivamente, un saludo cariñoso para ustedes. Estamos el día de hoy para aportar algo y un poco de luz sobre el tema que ha causado mucha preocupación, no solamente en La Troncal, sino a nivel del país. En este momento estamos en los ojos de todo el Ecuador e incluso hasta a nivel internacional a través de las cadenas internacionales de noticias que han dado a conocer el nacimiento de un bebé aquí en La Troncal, en los patios del Hospital Darío Machuca Palacio. Sobre ese tema vamos a conversar. También tenemos la presencia de tío, pues, ¿verdad? De la señora que dio a luz ayer. Bienvenido, más conocido como Picolín. Buenas tardes. No, muchísimas gracias por darme la oportunidad para poderme dirigir hacia la ciudadanía del Cantón La Troncal. En estos casos lamentables que todavía se viven en pleno siglo XXI, como decía el día de ayer, no puede ser que en pleno siglo XXI todavía tengan que dar a luz las mujeres, ni a la antigua creo, ni a la antigua, porque según me cuenta mi abuelita, que las parteras se deben atender mucho mejor que lo que atienden ahora en hospitales. Mi proceso aquí es contarle la historia de lo que sucedió y la parte legal que estará a cargo del abogado Hernán Loyola. Me he dirigido a él porque la verdad he necesitado el apoyo de una persona que sepa defender los derechos del pueblo. Y aparte de eso, como amistad, le he dado la oportunidad para que me ayude con este caso. Porque a lo mejor han de estar pensando que esto va a quedar ahí a la calma, a lo tranquilo. La verdad que no es así. Quiero que entiendan bien las autoridades que están dentro del Hospital Darío Machuca Palacio de que este caso no se va a quedar ahí como otros casos de que sucede, muere la gente, las mujeres dan a luz en la parte de afuera, en el baño, y se quedan calladas. Precisamente ahorita viene una señora aquí que le han hecho de la misma manera perder la vida a un bebé que se encuentra aquí afuera en la radio, que me dijo que quería conversar conmigo. La gente me ha llamado de una manera increíble, manifestándose de todos los pormenores que pasan dentro del hospital. Pero la gente calla, la gente tiene miedo. Y no es lógico que una persona sola pueda pelear contra una institución tan poderosa como es el hospital. Pero si yo callo, ahora, esto va a continuar. Gracias a Dios no falleció mi sobrino, no falleció mi hermana. Pero, ¿y si hubiera sucedido? ¿Y si hubiera pasado esto? ¿De qué estuviéramos hablando ahora? Es un ser humano, es un ser humano. Yo por eso digo, hasta para un perrito que uno tiene cuando ya está a punto de dar a luz, o parir, la palabra correcta, un animalito, hay que acomodarlo donde vayan a nacer sus crías. Esto fue lo que no sucedió dentro del hospital. Nosotros, no es como trata de desmentir el director del hospital. ¿Por qué miente? ¿Por qué miente si yo le conté la verdad de lo que había sucedido? Y él me dijo, ¿sabe qué? Borre el video, no lo suba, no le dañe la imagen a la institución. ¿Pero de qué imagen están hablando si yo no le estoy dañando la imagen a la institución? Son ellos los que han dañado la imagen de la institución. Por eso que la gente tiene miedo a acercarse al hospital, tiene miedo. ¿Por qué? Si voy al hospital, lo primero, voy a salir muerto. Esa es la preocupación de la gente. Ahora, si yo me callaba, ellos quiero que ya les vamos a llamar a una reunión, que para una disculpa. Yo no necesito disculpa, yo lo que necesito es atención, tanto para mis familiares, tanto para mí y para la ciudadanía del pueblo. ¿Por qué? Porque tienen que sabernos entender. Por eso, como yo le dije, a lo mejor de una manera agresiva, si no tienen amor a su trabajo, si no le tienen cariño a su trabajo, entonces, ¿qué hacen aquí? Vayan a criar pollo, ojalá eso puedan hacer, porque hasta para criar un pollo se necesita un proceso, de su balanceado, de su inicial, ojalá que eso puedan hacer. Porque si a mí me contratan como payaso para que vaya a divertir a los niños, ¿qué pasaría si llego a una fiesta y le empiezo a caer a golpe a los niños? Entonces, no es así. Cuando uno hace un trabajo hay que hacerlo por vocación, por lo que le gusta. Hay muchas personas que me dicen, oiga, don Picolín, pero
verá, dice, no quiero mucho, nomás cualquier cosita. No es que porque sea una simple reunión, una simple fiestita pequeña, o sea, la vamos a hacer al relajo o a como sea, no. Todo lleva un proceso y hay que hacerlo como tiene que hacerse. Por ejemplo, el director de hospital estuvo allá aquí en la estudio JP y manifestaba que a la chica se le había dado la atención que se da a una mujer embarazada, se le había hecho un chequeo y todo. Bueno, le voy a explicar a qué llama él la atención. En realidad mi hermana ingresó al hospital. En el momento que ella ingresa, porque ella llega primeramente con mi mamá, entonces cuando yo llego, le pregunto a mi mamá qué pasó y dice, la tienen ahí adentro. En el momento que yo estoy conversando con mi mamá sale mi hermana. Entonces digo, ¿qué pasó? Me dice, no, dice que tengo que esperar al doctor que llegue. ¿Pero a qué hora llega el doctor? Verán como a las 7, 7:15. Me dice que llega a las 9, 9:30. Pero digo, pero es que ella no podía caminar. ¿Cuál fue la atención que le dieron? Está bien, le dieron la atención. ¿Cuál fue la atención? Tomarle el pulso, tomarle la presión y mandarla para afuera. A eso llaman atención. Si eso llaman atención, pues bienvenido sea, gracias por la atención. Pero ¿cómo van a hacer, cómo no se va a dar cuenta la enfermera? Inclusive me contó hoy día, porque hoy día recién lo pude ver a mi hermana, que le ha dicho, siéntese señora, no puedo, me duele, siéntese para poderle tomar la presión. ¿Por qué no aguantaba ya sentarse mi hermana? Porque la criatura estaba coronando. Yo creo que si no podía sentarse, por lo menos la ha puesto en la camilla para poderle realizar pues el tacto, que es uno de los primeros procesos que se le hace a una mujer embarazada. Yo no soy médico, pero lo he visto, soy padre, tengo 3 hijos. Entonces, ese era el primer proceso que debían haberle hecho a mi hermana. Si lo hubieran hecho eso, estaba seguro que la enfermera se hubiera dado cuenta de que la criatura estaba coronando y la hubieran ingresado, o así sea, en caso de fuerza mayor, en la camilla hubiera dado luz. Pero no sacarla del hospital, que espere afuera, esas son las palabras, que espere afuera que venga el doctor. Entonces en ese momento, como ella no podía estar parada, la hicimos caminar. ¿Por qué? Porque eso es bueno para una mujer cuando está a punto de dar a luz, es bueno hacerla caminar, eso dicen los doctores, no lo digo yo. En ese momento que yo voy a abrir la puerta grande para poderla sacar al frente, que voy a ir a tomar, que tome una agüita caliente, alguna cosa, yo que miro para atrás, la veo a mi hermana dando a luz ya, ahí se había acostado en el suelo, agradeciendo que andaba mi esposa, que recibió un curso de primeros auxilios, de enfermería. Entonces ella tuvo que atenderla. Y todavía salió una enfermera y le dice, oiga señora, suéltelo. Imagínese que el bebé que está en la parte de afuera, que lo suelte, ¿a dónde? Al suelo. Entonces lo hubiéramos contagiado, quién sabe qué, a mi sobrino. Esa es una parte. Salen con un prepotismo más bravos, y como ustedes podrán ver el video, porque gracias a Dios la tecnología me dio para poder haber grabado un pequeño video, los doctores, los que saben de medicina, están parados, están cruzados de brazos, están riéndose de lo que está pasando. A lo mejor pensaban que como era el payaso que estaba grabando, pensaban que era payasada lo que estaba sucediendo. Entonces, eso no es así. Y todavía el doctor, cuando le empujo, es porque me dice, oye, dice, no sea mentiroso si ella nunca estuvo adentro. Entonces, sí me molestó de ver a mi hermana tirada en el suelo, sangrándose ahí, de ver a mi sobrino como estaba en el mundo, como estaba llegando al mundo de una manera inhumana. Y claro, me molesté, soy un ser humano. ¿Qué dijeron? Entonces lo vamos a denunciar, te vamos a denunciar porque me molesté. Está bien, denúncieme, me voy preso, me voy con gusto. Si es por denunciar las alimañas que se dan dentro del hospital, me voy detenido, no hay ningún problema. Cumplan con su proceso, que yo hago el mío. Pero no, o sea, ellos empezaron a asustarme, callarme, pero no lo van a hacer. Entonces, hoy acercándome a la oficina ya del abogado, me doy a entender que esto lleva un proceso, no ha sido cosa de broma, y esto que entienda la ciudadanía, que no podemos callar, porque es verdad que si uno calla se vuelve cómplice, y no vamos a callar. El proceso que se va a llevar aquí el abogado Arnaldo Yola, que va a estar encargado del proceso, me da a entender que esto no es cosa de broma, esto es algo muy serio, y ahora entiendo por qué es que andan asustados. Usted hubiera visto, tengo fotos que la gente me ha enviado, donde estaban hasta metiendo medicina al hospital. ¿Por qué? Porque sabían que esto se había hecho ya un escándalo y que iban a venir autoridades de otro lado. Entonces una madre de familia que estaba ahí se ha puesto a tomarle foto entrando en fundas grandes medicina al hospital. ¿Dónde estaba la medicina? Porque usted va al hospital de medicina. Entonces, ¿dónde estaba embodegada y la estaban metiendo? Ahora sí limpiaron telarañas, tengo fotos, hasta 7 de la noche. ¿Cuándo se la ha visto a las doctoras o enfermeras, ellas mismas barriendo, recogiendo basura? Vaya, ahorita parece un centro turístico el hospital. Los invito a que se vayan a tomar una fotito porque está elegante. Están con una atención increíble, corren para acá, corren para allá, hasta ellas mismas salieron a comprar recetas.
O sea que tenemos que reclamar para que se puedan atender al ciudadano de la manera correcta. Esto no puede continuar, compañeros. Yo les agradezco por la manera que me han dado para venir acá a proponer mi queja y que la gente conozca de que esto se va a llevar a un proceso legal. Y si ellos tienen que tomar algún procedente hacia mi persona, estaré dispuesto a enfrentarlo. Yo sé que lo voy a enfrentar porque para eso estamos aquí. No para correrle el problema, sino para enfrentarlo. Y el resto de aquí estará ya a cargo del abogado Hernán Loyola, quien estará pues, en este momento dándoles a conocer el proceso que se va a llevar y las sanciones contra estas personas. Abogado Hernán Loyola. Muchas gracias a ustedes. Efectivamente, lo que acaba de contar el tío del niño que nació antes de ayer en los patios del Hospital Darío Machuca Palacios nos da cuenta de que hay una mala prestación de un servicio público de salud aquí en la Troncal. Entonces, mucho más allá de todo el escándalo que se ha hecho, de todo lo que se dice a diario, de todo lo que hemos visto en las redes sociales, de todo lo que se viene hablando y diciendo, yo creo que este es un tema de enorme trascendencia y de singular importancia que nos da la oportunidad para que el ciudadano común, para que toda la ciudadanía entienda de que el Estado ecuatoriano, a través de sus administraciones públicas, de cualquier clase que sean, todas las administraciones públicas, tiene una responsabilidad patrimonial frente a los ciudadanos por la mala prestación de los servicios públicos. Esta responsabilidad patrimonial frente al ciudadano está consagrado en la Constitución de la República, en el artículo 11, en el numeral 9, que dice: el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos y garantías de la Constitución. El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de una potestad pública, toda persona que actúe con una potestad pública, es decir, todos los funcionarios, todos los empleados públicos, todos aquellos que tienen contratos con el Estado, todas esas personas, estarán obligados a reparar las violaciones a los derechos de los particulares. ¿Por qué? Por la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o por las acciones o omisiones de sus funcionarias y funcionarios y empleadas y empleados públicos en el desempeño de sus cargos. El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir de que tenemos que analizar primeramente si el servicio de salud es un servicio público. Obviamente que es un servicio público. ¿Por qué? Porque está revestido de todas las condiciones que tiene el servicio público. Una de ellas, la continuidad, no puede suspenderse. El servicio público está orientado a satisfacer una necesidad que da el Estado a sus ciudadanos. Obviamente que eso ocurre con el sistema de salud pública. Está declarado como un servicio público en la Constitución y en la ley, por lo tanto es un servicio público. Entonces se encuadra en la falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos. ¿Qué ocurre con la ciudadana que ingresa al Hospital Cantonal de la Troncal? El momento en que le ingresan, el momento en que llenan el formulario 08 que le llaman, en donde le toman signos vitales, ponen todos los temas que son de interés para que le pueda ser tratada por el médico, estuvo a cargo ya de esta administración pública llamada Hospital Darío Machuca Palacios. Estuvo bajo la responsabilidad de ellos y todo lo que ocurrió posteriormente a aquello está bajo la responsabilidad del Hospital Darío Machuca Palacios. Es necesario aclarar que dentro de esta clase de procesos o procedimientos no importa o uno como abogado no ataca a quien tuvo la culpa. Es que tuvo la culpa el médico tal, la enfermera tal. La demanda es en contra del Estado ecuatoriano, que es el responsable del ministerio. En este caso, en contra del Ministerio de Salud. Es en contra del Estado ecuatoriano. ¿Quién es el que tiene que ver quién tuvo la culpa? ¿Quién por el error de quién? ¿Por la omisión de quién? ¿Por la falta de negligencia, de cuidado de quién? Es esa misma administración pública. ¿Cuándo? Cuando haya reparado o haya resarcido los daños patrimoniales ocasionados al ciudadano. En ese momento el Estado se vira frente al funcionario y dice: a ver, ¿por culpa de quién tuve que pagar yo este dinero? Tuve que pagar esta plata. De X y persona. Entonces en contra de usted me voy para que le reintegre al Estado ecuatoriano la plata que nosotros tuvimos que pagar por la ineficacia, por la ineficiencia,
por el descuido, por la omisión suya. Esto significa de que el funcionario público no puede hacer lo que le da la gana, tiene que cumplir su actividad únicamente con función a lo que establece la Constitución de la República y las leyes del Ecuador. No puede convertirse en ese reyesuelo de la administración pública, que si me da la gana te atiendo, si no me da la gana no te atiendo, que te trato como a mí me da la gana porque yo estoy aquí en el cargo y tú estás ahí del otro lado de la ventanilla. Entonces todo lo que derive de esa mala prestación del servicio público tiene que ser resarcido patrimonialmente al ciudadano por parte del Estado ecuatoriano. Eso es lo primero que tiene que entender el ciudadano. Cuando se produce aquello, cuando existe responsabilidad del Estado frente al ciudadano, cuando el ciudadano ha sufrido un daño que jurídicamente no está en la obligación de soportarlo, en ese momento nace la responsabilidad patrimonial del Estado frente a sus administrados o frente a sus ciudadanos. Y eso es lo que podemos ver aquí. Hubo una deficiencia en la prestación de un servicio público. El momento en que ingresa una paciente y le hacen la entrevista de rigor, le dice que tiene los dolores, que está en los días de dar a luz o que está en proceso de parto, que siente dolores, dilataciones, esa clase de cuestiones, ya está en manos del aparato de salud, del sistema de salud del Estado ecuatoriano, llamado aquí en la Troncal Hospital Darío Machuca Palacios, y ellos son los que tenían que haber estado pendientes de esa paciente. Ahora nos salen con la media mecha de que, no es que dijo que iba a ir al baño y de que iba a ir a orinar en el baño y por lo tanto ha ido saliendo y no es culpa de nosotros. O sea, ¿cómo puede entender una cosa de esas? Es como que usted va y deja a un niño pequeño en la escuela, le entrega a la maestra y mañana más luego le va a decir, no sé, es que ha salido el niño de aquí, le ha atropellado el carro, le ha pasado esto. Está bajo la responsabilidad de esos funcionarios. Ellos tenían que, por precaución al menos, decir, si usted va al baño yo le llevo, y no creo que vaya a utilizar el baño de afuera, pues donde están las personas esperando en la sala de espera, pasillo, como quieran llamarle, en la parte de afuera. Yo creo que los pacientes deben tener un baño apropiado y óptimo para ellos, y una persona que está en ese trance de dar a luz, en el proceso de parto, debe tener alguna atención especial. Pues no creo que necesariamente tenga que ir al baño a sentarse en la taza de baño. Yo creo que debe haber alguna cosa para atenderle en una camilla, para que haga sus necesidades acostada, para esa clase de situaciones que deben prever ¿quién? Ellos. Entonces, el momento en que no tienen ese cuidado, esa diligencia en la prestación del servicio público, obviamente que estamos hablando de que el Estado ecuatoriano es responsable de todo lo que pueda pasar. Entonces el asunto no es tan simple, no es tan sencillo, no quedará en el simple comentario. Por ejemplo, ahora se han presentado denuncias en la Fiscalía. Esto no es un tema de carácter penal, no pasará nada en la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la Fiscalía atiende únicamente cuando existen delitos, cuando se ha cometido un delito. Yo no veo aquí en la parte penal qué delito puede haberse cometido. Si hubiese fallecido la madre, si hubiese fallecido el niño, ahí sí podríamos hablar de una muerte culposa, ¿no es cierto? Se murió, ¿por qué? Porque no le atendieron. Entonces ahí viene la muerte culposa por la negligencia médica. Ahí sí se puede imputar el cometimiento de una infracción de carácter penal. Si es que no le hubiesen atendido en el hospital, ¿qué significa qué? La falta de atención en un hospital o en una casa de salud cualquiera, puede ser particular, se convierte en una infracción penal cuando usted llega con alguna persona que está en un estado grave, en una emergencia, golpea la puerta y se le para un guardia y dice, no, aquí no puede entrar, aquí estamos llenos, váyase, oiga, se me está muriendo, a mí no me interesa, aquí estamos llenos, o usted tiene cara de chilo, no tiene plata para pagar, si es que es una cuestión particular, así es que si no tiene tarjeta de crédito, que me ponga aquí primeramente adelante, que vaya a cubrir los gastos, se me va. Ahí viene una infracción de carácter penal. ¿Por qué? Porque se le ha negado la atención del servicio médico a una persona, y si es que a causa de eso se causa la muerte, la pena es mucho más grave y es mucho mayor. En el presente caso no le niegan la atención, no, le dicen venga, pase, le toman los signos vitales y le dicen, ¿sabe qué? No está el médico, vaya y dése una vuelta más tarde. Vaya y dése una vuelta más tarde, o si no, espere hasta que llegue el médico, porque en este momento no tenemos médico. Y no le hacen absolutamente nada más. Y la señora sale a caminar con la idea de que tienen que caminar, porque tienen metido eso en la cabeza de que caminar es bueno para las que están en el proceso de parto, que les rebaje los dolores, esa clase de cuestiones. Y termina dando a luz en el parqueadero del hospital.
Esa es la situación. ¿Quiénes son responsables de aquello? Quieren decir que el responsable es la señora. La señora no es responsable. El momento en que los familiares le pusieron a esa señora, a ese familiar que es hasta menor de edad, tiene 16 años, ¿no? Así es. Es un sujeto que tiene doble protección de la Constitución. Los niños y los adolescentes tienen una doble protección, gozan de los derechos propios de su edad, más los comunes de todo ser humano. Entonces es un sujeto doblemente protegido. El momento en que los familiares, la madre, los hermanos, los familiares en sí, le ponen en manos del aparato de salud del Estado, estaba bajo la tutela y bajo el cuidado de ellos. No podían haber dicho, ¿sabe qué? La señora que haga lo que ella quiera. Estaba bajo las reglas de ellos. Y usted mire, don Héctor, cuando usted va a sacar a un paciente, le advierte, ¿no? Y le dice, ¿sabe qué? Usted no puede llevarse al paciente. O si no, fírmeme aquí la responsabilidad de que usted va a ser responsable de las consecuencias, porque yo como médico no le estoy mandando. Entonces, en este caso dice que obviaron todo eso y simplemente la señora se le ocurrió irse y se fue. Y no había nadie quien estaba a cargo del paciente, no había un control, no había absolutamente nadie quien esté preocupado de esa paciente. El momento en que usted se pone en manos de alguien, es para que ese alguien le esté a usted indicando lo que tiene que hacer. Si es que los familiares del niño que nació y de la señora que dio a luz han buscado mis servicios, es para ponerse en la parte legal, en mis manos. Yo soy el que tengo que decirles lo que tienen que hacer, pues, en la parte legal. Lo mismo en la parte médica. Uno que no conoce de la medicina, usted no va a ir a estar ordenando, oiga, ¿sabe qué? Ábrale la barriga, oiga, ¿sabe qué cosa? Le póngale... Usted está esperando lo que le digan. Le dice, vaya, compre esto, vaya, traiga el otro, vaya acá, y usted lo único que hace es obedecer porque está en las manos de esas personas la labor que ellos tienen que cumplir. Entonces, indudablemente, aquí lo que existe es una mala atención de parte del Hospital Darío Machuca Palacios, lo cual redunda en la deficiencia en la prestación de un servicio público, y nosotros estaremos preparando una demanda, estoy estudiando el caso, para presentar una demanda en contra del Estado ecuatoriano a través del Ministerio de Salud, con la finalidad de que sean reparados patrimonialmente, resarcidos los daños que han ocasionado, porque la señora no tenía ninguna obligación jurídica para soportar el daño que soportó, y obviamente el Estado ecuatoriano tendrá que repetir en contra de los funcionarios que causaron ese egreso patrimonial al Estado. Entonces, que se entienda de que la función pública no es una cuestión de juego. Yo considero de que esta clase de temas tienen que ser conocidos por la ciudadanía, porque esto no es solamente para la administración pública, Ministerio de Salud, es para todas las administraciones públicas. Cuando el Estado no le brinde a usted un servicio público adecuado, cuando exista deficiencias y esas deficiencias le causen un daño que usted jurídicamente no esté obligado a soportarlo, obviamente que tiene que presentar una demanda ante el Estado ecuatoriano con la finalidad de ser resarcidos de esos daños. Vuelvo a repetir, en este momento no está en discusión quién tuvo la culpa, si tuvo la culpa la señora, si tuvo la culpa el médico, la enfermera, el que le llenó el formulario. Eso no nos interesa en este momento. El asunto es de que existe una responsabilidad objetiva del Estado frente al ciudadano. Sobre esto hay una sentencia que es icónica, que fue trazando el camino de la responsabilidad patrimonial del Estado. En la provincia de Manabí, en una noche de lluvia, una noche lluviosa, sale a la terraza un joven de 17 años, descalzo, solamente en pantaloneta, coge unas varillas de fierro para tratar de mover una antena. La casa estaba muy cerca de los cables de alta tensión que no tenían revestimiento, sino eran cables pelados, y en medio de la lluvia, obviamente de lejos le pasó la corriente. No murió el joven, pero sí quedó lesionado. Se presentó una demanda con una fundación de la ciudad de Guayaquil. Se presentó la demanda por la responsabilidad patrimonial del Estado ecuatoriano, y Conelec, que en ese tiempo administraba todo lo que eran las redes eléctricas, en su defensa decía de que para ellos era muy costoso el tener que revestir, comprar cables revestidos para sus redes, y por lo tanto le ponían esos cables pelados, y que la culpa había sido del joven porque él salió descalzo, desnudo, en una noche lluviosa, con rayos, con truenos, a coger fierros y a pararse debajo de los cables de energía eléctrica.
Para no alargar la historia, le mandaron a cancelar alrededor de $250.000 como reparación patrimonial del Estado a los ciudadanos, que se puso en un fideicomiso hasta que él pueda cumplir los años de expectativa de vida que tiene un ciudadano medio aquí en el Ecuador. Esta es una de las sentencias que fueron marcando el inicio de estos que son temas relativamente nuevos en el derecho, al menos aquí en el Ecuador. Fuera del Ecuador no, siempre ha existido en la doctrina y siempre ha existido en otras legislaciones esa responsabilidad del Estado, pero esto empieza a configurarse mucho más desde la Constitución del 98 y se perfila ya de manera clara en la Constitución del 2008 y mucho más ahora en el Código Orgánico General de Procesos. Ya le dan un procedimiento claro, antes no existía ni siquiera un procedimiento, pero al ser la Constitución de aplicación inmediata y no directa e inmediata, al no necesitar, eso significa que no necesita ley secundaria, no necesita desarrollarse en leyes secundarias los derechos consagrados en la Constitución, tienen que aplicarse. Ahora el camino es distinto, está mucho más claro dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano esta clase de procesos, y yo creo que es necesario que el ciudadano conozca de esta clase de cosas para que no nos quedemos únicamente, porque cuando pasa cualquier cosa, la primera idea que tiene el ciudadano es la fiscalía, pero la fiscalía atiende el cometimiento de delitos, eso grábeselo en la cabeza. O sea, no es, porque hay mucha gente que hasta las demandas de alimentos dice me voy a ir a la fiscalía, es el cometimiento de delitos. Un delito es una conducta que está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, y lo que no consta dentro del Código Orgánico Integral Penal simplemente no está tipificado como delito, y lo que no está tipificado como delito no puede ser sancionado, porque así lo dice el 76, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador. Recordando que el Código Orgánico Integral Penal fue el que recogió todas las normas de carácter penal que estaban dispersas en diversos códigos y las puso en un solo libro, y dijo todo lo que no esté aquí simplemente no es considerado una infracción de carácter penal. Entonces el tema es sumamente interesante. Empezamos un camino que es muy interesante para el derecho, muy interesante para el ciudadano que tiene derechos que no pueden ser conculcados, y que los funcionarios del Hospital Darío Machuca Palacios entiendan que tienen un compromiso de servicio para la ciudad. A raíz de esto ha salido una serie de denuncias de que uno dio luz en el baño, de que el otro no sé qué, de que al otro no le atendieron, es decir, una serie de cuestiones, y como todo esto ha quedado en nada, porque como le digo, no constituye un delito propiamente dicho, no puede iniciar una acción jurídica de ninguna otra índole, se queda únicamente en la parte administrativa, y en la parte administrativa, con padrinos y con padrazgos, terminan sin sancionar absolutamente a nadie, o haciéndole un llamado de atención o una amonestación, o lo que quieren hacer ahora, culpándole al ciudadano. Él es el malo. La señora es la mala de la película en este momento. Ella es la que hace quedar mal a la institución. Ella es la que está degenerando la presencia, degenerando el espíritu del Hospital Darío Machuca Palacios. Ella ha sido la mala por habérsele obligado a dar a luz en el parqueadero del hospital, cuando las cosas no son así. Entonces es necesario de que nos ubiquemos primeramente, de que sepamos cómo vamos a plantear las cosas, cómo podemos decirle a una niña de 16 años, su primer parto traumático, una niña de 16 años dando a luz su primer parto sin experiencia, y la vida, por la desgracia de tener una administración pública que no le da respuestas al ciudadano, se ve obligada a dar a luz en el patio o en el parqueadero del hospital. Eso le marcará la vida para siempre. Eso le volverá temerosa para siempre, eso le hará desconfiar de los servicios de salud para siempre seguramente, y nunca más querrá ser atendida por alguien que esté en el servicio público, cuando debería ser al revés. En otras partes se mira con mucho respeto al funcionario público. Me acuerdo que conversaba con un amigo mexicano, un profesor mexicano en Derecho Constitucional, y decía, tengo un hermano que es médico, pero él optó por el servicio público. Mi hermano, decía, siempre ha sido un médico público, y lo veía con esa admiración. ¿Por qué? Porque estar en el servicio público significa abnegación, significa a lo mejor dejar de hacer dinero en la parte privada, en el ejercicio de una profesión, y dedicarse al servicio de la comunidad ganando un sueldo mediano, como para vivir con alguna comodidad, con alguna holgura, pero prestando sus servicios a la comunidad. Entonces se le ve con respeto. Pero aquí hemos cambiado tanto la manera de ver las cosas, que ahora el servicio público se lo ve como la fuente fresca de recursos, donde yo voy para no trabajar, para hacer lo que me da la gana, donde gano un sueldo sin hacer nada,
No se puede ver de esa manera, se tiene que ver las cosas de otra forma, se tiene que ver como un apostolado, como un servicio, mucho más. Temas como la medicina necesariamente tienen que ser vistos desde esta óptica. ¿Por qué? Porque el médico se convierte en esa especie de ángel que le da la mano, que se para al lado de su cama el momento en que está entre la vida y la muerte, que a lo mejor se convierte en la diferencia entre vivir o morir. Entonces tiene que hacérselo con pasión, con cariño, repito, como un verdadero apostolado, el ejercicio de profesiones como esta. Aquí como que nos hemos desnaturalizado, como que nos hemos deshumanizado. O sea, no le interesa a nadie que una niña de 16 años va quejándose, le dicen, no puedo sentarme, me duele. Ah, no, tienes que sentarte ahí, pues para tomarte la presión, muchacha, porque si no, ¿cómo te tomo? Entonces no le dicen, ¿qué te pasa, mija? Tranquilízate, ven, te duele, acuéstate, te voy a atender, ¿quieres ir al baño? Te acompaño, de repente te caigas, de repente te pasa algo. No existe esa solidaridad. Obviamente esa deficiencia en la prestación de un servicio público necesariamente tiene que ser reparada para estos ciudadanos que han tenido que vivir este trago amargo. Agradecemos a usted, abogado Renaldo Yola Vázquez, a usted también, Picolín. ¿Alguna situación más? Sí, quería aclarar algo que es muy importante también para que la ciudadanía sepa. Hasta la vez he tenido un pronunciamiento de alguna autoridad de aquí del Cantón La Troncal. Aquí no está pasando absolutamente nada para nuestras autoridades. Yo no sé qué es lo que esperan. Que hubiera habido muertos para ahora sí venir, ¿no? ¿Qué pasó? Nadie me ha brindado la ayuda aquí dentro del Cantón La Troncal. No hay una autoridad que me diga, oye, Picolín, ¿qué es lo que ha pasado con tu hermano? Nadie. Mejor me sorprende el asambleísta, ¿cómo se llama? Homero Castañer, brindándome su apoyo vía telefónica, que no me dejan atemorizar, que continúe, que están de mi lado, que van a venir para acá, que quieren conversar acá con la gente, que quieren ver qué mismo lo que está pasando, a ver si esta denuncia se lleva, si es posible, hasta la asamblea. Increíble. Una persona que no tengo contacto, que no tengo amistad, que no lo conozco personalmente, me llama, me sorprendió. Pero, ¿dónde están las autoridades del Cantón La Troncal? ¿Dónde están? Hasta la vez tengo que alguien, como le explico, pero si me hubiera ido de pesca y hubiera subido la foto pescando, ahí sí, Picolín, ¿dónde te fuiste? ¿Dónde es su pescado? Pero el resto, hermano, absolutamente nada. El agradecimiento a usted, don Héctor, a JP Radio, abogado. Muchísimas gracias a todo el personal por haberme dado esta oportunidad y que estén pendientes de este caso porque no va a quedar en la impunidad. Así es. Tenemos ya las 13 horas 20 minutos.